Bien, si usted está de pie, tome su asiento, por favor. Es muy común que cada que termina un año, como el que acabamos de terminar, es muy común en la sociedad, en las personas, hacer ciertas supersticiones, llevar a cabo ciertos rituales, como es el que cuando usted va a los almacenes, a las tiendas, usted mira en exhibición que están en venta ropa interior amarilla, ropa roja, ropa interior roja, algunas monedas de cierto valor en un vaso, una vela de tal color, entre otras. Pero para nosotros los creyentes, para usted y yo que conocemos la palabra de Dios, la pregunta es: ¿cómo logramos terminar y cómo logramos empezar un nuevo año? ¿Cómo? Vamos a presentar ciertos puntos, algunos puntos de cómo nosotros los creyentes tenemos que terminar y empezar un nuevo año. Primero, evaluando el año que pasó. Las experiencias que este año usted y yo vivimos son únicas y no se van a volver a repetir, y se quedarán en el año que dejamos, en el año que terminamos. Seguramente algunas cosas las recordaremos con mucho orgullo, otras las recordaremos con mucha pena o vergüenza. En esta etapa de cuando termina un año y empieza otro, siempre es bueno examinar cómo lo vivimos. Muy seguramente hubo situaciones que hubiéramos querido evitar y otras que hubiésemos querido repetir. Pero sea cual fuere la situación que pasamos, estamos seguros de que pudimos ver la mano de Dios en medio de lo difícil, en medio de lo adverso, ayudándonos en esta terrible enfermedad que todos sabemos, en ese problema económico, en ese problema familiar. Y es que a pesar de que muchas veces nosotros como humanos somos infieles, la palabra de Dios nos confirma y nos dice que Dios siempre permanece fiel. ¿Cómo te fue en este año, mi hermano, mi hermana? ¿Qué lograste? ¿Qué te faltó por lograr? ¿Qué metas y qué objetivos alcanzaste? ¿Te quedaron cosas pendientes? ¿En qué mejoraste? ¿En qué fallaste? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Cómo se encuentra tu vida interior? ¿Cómo se encuentra tu vida matrimonial? ¿Cómo se encuentra tu vida laboral? ¿Cómo se encuentra tu vida espiritual? ¿Cómo se encuentra tu vida ministerial en relación al año pasado? ¿Ha habido cambios en tu carácter? ¿O sigue siendo el mismo? ¿O sigo siendo el mismo? ¿O sigue siendo la misma? Tu relación matrimonial, si es que estás casado, casada, ¿está mejor? ¿Está peor? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Has adquirido mayores compromisos en cuanto a Dios y a su obra? ¿Has tomado un ministerio? ¿Sientes que has madurado un poco más? ¿Sientes que has avanzado un poco más? Y esta pregunta me llama mucho la atención y quiero poner énfasis, un poco de énfasis aquí. ¿Realmente te ha funcionado el hecho de conocer la palabra de Dios? ¿Realmente te ha beneficiado el hecho que Dios haya llegado a tu vida
y te haya traído su palabra, ¿realmente ha sido de provecho? ¿Realmente ha sido de beneficio? ¿Realmente te ha ayudado en tu vida? Estas preguntas que acabamos de hacer nos pueden llevar y ayudar a realizar una buena y seria evaluación del año que termina, y al mismo tiempo nos ayuda a vislumbrar y nos da una buena base para iniciar el año que tenemos por delante. Estamos al día 2 de este año. Pero igualmente servirá como un termómetro para saber qué tan bien, qué tan regular o qué tan mal nos fue durante todo el año, y nos ayudará también para no volver a cometer los mismos errores. Yo le digo a mi iglesia, yo no quiero cometer los mismos errores, yo quiero cometer nuevos errores, porque voy a pisar terrenos nuevos. No tenemos que cometer los mismos errores, no tenemos que cometer las mismas equivocaciones del año pasado. Pero así también estas preguntas nos pueden ayudar a ver cómo mejorar algunas o muchas cosas que no nos favorecieron. Pero sobre todo para hacer lo que dice la palabra de Dios: ser prudentes, ser sabios, ser inteligentes. Para eso es la palabra de Dios. Como creyentes, ¿cómo más podemos terminar y empezar un año? 2, trazando nuevos proyectos. De hecho, el apóstol Pablo, fueron muchas que había logrado en su vida secular. Había avanzado académicamente, había avanzado mucho en su rango, en el grupo que a él pertenecía. Había logrado, había conquistado muchas cosas, había alcanzado muchas cosas que humanamente podían traerle satisfacción. Sin embargo, siempre Pablo se proyectaba hacia adelante para nuevos retos, para nuevos desafíos, para nuevas metas, para nuevos alcances. Y él escribe en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14, de esta manera: dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando terminaba un viaje misionero, planeaba, proyectaba proyectaba el siguiente viaje, y realizando así varios viajes misioneros. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos con lo que vivimos el año pasado, no podemos bloquearnos. No podemos pensar y decir: es que ya no se puede lograr nada, es que ya no se puede avanzar nada, es que la economía está mal, es que el negocio está mal, es que la venta está mal, y nos bloqueamos y no hacemos nuevos proyectos. Precisamente las situaciones de crisis, precisamente las situaciones de adversidad sirven para mejorar, para avanzar. Los más grandes inventos de la humanidad se han logrado cuando hay crisis. Los inventos más grandes se han hecho cuando la humanidad está en crisis. Así que tenemos que trazar nuevos proyectos, a pesar de la adversidad, a pesar de la situación, a pesar de que todo está en contra, a pesar de que el viento no está a mi favor. ¿Cómo más podemos terminar y empezar un año nosotros que conocemos la palabra de Dios? 3, iniciando el año sin resentimiento.
Qué bueno sería que podamos terminar y empezar el año sin rencores, sin resentimientos, porque sin duda hubo gente que nos lastimó, porque sin duda hubo gente que lastimamos. Tenemos que iniciar el año sin resentimiento, perdonando, pidiendo perdón y otorgando perdón, y olvidando. Es necesario primero perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas, inclusive creyentes, se sienten culpables de sus fracasos, debido a sus equivocaciones, debido a sus malas decisiones, debido a sus errores? Y hay un sentimiento ahí de culpa, y hay un sentimiento ahí de falta de perdón hacia uno mismo. No sé si ha escuchado usted gente decir: es que esto no me lo perdono. ¿Cuántas personas, inclusive creyentes, se sienten y se creen culpables del mal que les han causado los demás, como lo vivieron los hermanos de José? Usted ve en la palabra cómo es que José fue vendido por sus hermanos. Pero también perdonando a los demás que nos han ofendido y causado daño. Pero el ejemplo más grande que usted y yo tenemos y que miramos en la palabra de Dios es el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba ahí colgado en la cruz, cuando Él estaba ahí colgando en el madero, golpeado, torturado, escupido, burlado, ensangrentado, y aún así, en esas circunstancias de vergüenza que Él estaba, de burla en esa cruz, Él pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta palabra nos tiene que afectar. Esta palabra, cuando yo preparé esta palabra, yo dije: esta palabra es para mí. Tengo que hacer un análisis, una revisión de mi vida pasada. ¿Habrá que pedir perdón? Sin duda. ¿Habrá que otorgar perdón? Sin duda que sí. El perdón no es una opción, o cuando quiera, o cuando sienta, o cuando me nazca. Es una decisión. Además del perdón, debemos y tenemos que olvidar por el bienestar nuestro, por la sanidad de nuestra alma, como lo hizo José. Hasta el mismo Dios perdona y olvida. Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y escuche lo que dice la palabra para usted y para mí: y no me acordaré más de tus pecados. Borrón y cuenta nueva. No caigamos en la ignorancia de muchos cuando dicen: yo perdono, pero no olvido. Porque perdón sin olvido no es perdón. El daño se lo están haciendo ellos mismos, y es por eso que no son felices y se amargan la vida, porque no están dispuestos, como decimos aquí en México, a dar su brazo a torcer. Perdonando y olvidando. Muchas veces terminamos el año endeudados, y más cuando planeamos en este año y proyectamos nuestro trabajo, nuestro negocio, y de repente viene la pandemia. ¿Cuántos nosotros lloramos de desesperación, lloramos de impotencia? ¿Por
qué vino esta pandemia? Ya me atrasó esta pandemia. Ya no hice lo que tenía que hacer. Siquiera hubiera devuelto lo que yo debía. Eso a mí me pasó. Haciendo todo lo posible por salir de deudas. Muchas veces terminamos el año endeudados, y en vez de ir saldándolas a medida como podamos para iniciar un nuevo año sin saldos pendientes, sin deudas, seguimos endeudándonos. Qué terrible, qué angustia. No hay de otra más que endrogarse más todavía. La palabra de Dios es clara para usted y para mí en esta tarde. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, la palabra de Dios es clara y en enseñarnos la importancia de pagar lo que debemos, de pagar lo que debemos de pagar. Y dice el libro de Romanos capítulo 13 verso 7 al verso 8: pagad a todos lo que debéis. A veces no es solo dinero, aunque ahora sí es la mayoría, debemos mucho, todos dinero. Pagad a todos lo que debéis. Al que le debas tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No hay cosa más degradante, y esto a mí me caló, la verdad, se los confieso. No hay nada más degradante para un cristiano ser conocido en la sociedad como mala paga. ¿Sí ha escuchado usted eso, hermano, hermana? Esa es mala paga. ¿Ha escuchado? Sin duda que sí. El Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Así que, ponga atención, así que no es pecado pedir fiado. No es pecado, ni tampoco es pecado fiar. Tampoco es pecado pedir prestado, ni tampoco es pecado prestar, sino no pagar ni devolver. Así que en este nuevo año que iniciamos, a pagar se ha dicho. 5, ya terminamos. Incluyendo a Dios en nuestros planes y proyectos. Muchas veces somos buenos para planear, para proyectar, trazarnos metas, trazarnos objetivos, soñar, desear y mucho más. Y eso no está mal. Lo malo está en no incluir al Señor nuestro Dios en nuestros planes, proyectos y sueños y deseos. No es correcta esta actitud, sobre todo porque sin Él, sin Cristo, sin Dios, no podemos lograrlo, y nada podemos hacer como Jesucristo mismo y Pablo lo enseñaron. Jesucristo en la carta, en el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 5, Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y viene el apóstol Pablo y confirma esta palabra de Jesús, porque él dice: yo no puedo hacer nada sin Cristo. Yo todo lo que hago, todo lo que puedo hacer es que Cristo me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún hasta en las cosas más insignificantes debemos tener en cuenta a Dios. En todo. Así las cosas más insignificantes. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, una voluntad. Dios nos dio una voluntad y podemos elegir y podemos tratar. Podemos intentar hacer la voluntad de Dios o simplemente vivir la vida como nos venga, sin preocuparte lo que Dios dice. Pero eso sí, la factura de la vida
de según cómo la vivas y cómo la viva yo, la vida siempre te pasará la factura. Hay un precio que pagar. A pesar de cómo vivimos este año que terminó, pudimos sentir la fidelidad de Dios. A pesar de que muchos estuvimos al borde de la muerte. En lo personal, yo soy sobreviviente del COVID. Yo sobreviví al COVID, gracias a Dios. A pesar de cómo vivimos este año que terminó, pudimos sentir la fidelidad de Dios. Y es que ese atributo de Dios es inmutable. No tiene sombra de variación, dice Santiago. Eso es lo sorprendente de Dios, lo que lo hace ser nuestro Señor y soberano Dios. Por esa razón es bueno responder a esa fidelidad eterna de Dios hacia nuestra vida. Y es que sin duda Dios merece llevarse todos los méritos habidos y por haber, porque no hay nadie mejor que Él. Si quisiéramos pagarle todo lo que Él ha hecho por nosotros, ni dándole nuestra vida, ni dándole toda nuestra vida nos alcanzaría para pagarle. Aunque usted y yo le diéramos toda nuestra vida a Dios, aún así nos quedaríamos en deuda. Por esa razón es buena por esa razón, una buena manera de responder a esa fidelidad de Dios es esforzándonos este año que viene por ser mejores cristianos, por ser mejores hijos de Dios, dando un buen testimonio al mundo. ¿Por qué no decirlo? Ganándonos a las personas para Cristo a través de nuestro diario andar. No hay mejor recompensa para Dios que un hijo suyo decida caminar por las sendas de la justicia y verdad sin apartarse de ellas. Y es la mejor forma de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Por este año que termina, sentimos la presencia y la fidelidad de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de corresponder al Señor tanto favor que nos ha hecho. ¿Cómo? A través de una vida santa, a través de una vida apartada del mal, que glorifique su nombre y que lo ponga en lo más alto. Por esa razón, usted y yo, tú que estás ahí en tu casa escuchando esta palabra, tenemos que aplicarnos este año nuevo 2021 que viene para ver y tratar la manera de mejorar aquellas cosas que sabemos que están mal. Debemos disponer nuestro corazón totalmente para que Dios realmente sea nuestra guía, para que Dios realmente sea, como usted y yo cantamos, nuestro capitán. Que la barca de nuestra vida no sea dirigida por nadie más que no sea Él. Gracias. Entreguemos nuestra vida por completo. Rindámonos ante Él. Depositemos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Depositemos nuestros planes, nuestros proyectos. Podemos decir, aún con toda la adversidad, Dios ha sido muy bueno con nosotros.
podemos decir que ha sido uno de nuestros mejores años en todo sentido. Cuando yo me hice esa pregunta, ¿será que este año fue el mejor de mis años de toda mi vida? Cuando no había trabajo, cuando no había dinero, cuando había escasez, yo me hice esa pregunta. ¿Será que este fue uno de mis mejores años de mi vida? ¿Y qué creen? Sí. Cuando yo sobrevivo del COVID, cuando yo salgo de esa situación difícil de enfermedad, si no llegué al hospital y no me pusieron oxígeno, es que Dios es grande. Y cuando yo sentí, cuando yo experimenté el hecho de estar al borde de la tumba y que Dios me haya concedido a mí la vida, que a mí me haya rescatado, como dice el Salmo 103, el que rescata del hoyo tu vida. Entonces yo dije, seguramente sí fue mi mejor año de mi vida, porque Dios me salvó de la muerte y yo estaba casi a la tumba. ¿Qué importa la crisis? ¿Qué importa la falta de trabajo? ¿Qué importa la deuda? Estoy vivo. Y sí fue para mí el mejor año de mi vida, a pesar de problemas, a pesar de crisis, a pesar de deuda, a pesar de falta de trabajo. Para mí fue el mejor año de mi vida porque estoy vivo. Y por lo cual tengo yo que agradecer a Dios y tengo que agradecer al Creador el hecho de permitirnos gozar de sus bendiciones aún así. Porque usted puede ir al súper, usted puede ir a la plaza, usted puede encontrar de todo. A pesar de la crisis, a pesar de lo adverso, usted va al mercado y usted encuentra qué comer. Dios es maravilloso. Dios le duele también cómo está sufriendo el mundo, pero vivimos en un mundo de causa y efecto, en el que todo lo que hacemos tiene consecuencia, y es algo que el ser humano se ha acarreado. Pero en medio de esa adversidad, en medio de esa crisis, en medio de esos problemas, Dios sigue siendo fiel. Ten esa seguridad, mi hermano, mi hermana que me escuchas. Dios permanece siempre fiel. Eso nos debe motivar a usted y a mí, a que en este año tenemos que tratar de agradarlo en todo. En todo lo que hagamos, pues Dios se merece eso y muchas cosas. Más aún cuando sabemos y tenemos la certeza que este año que viene, y escúchame tú que me estás viendo en la televisión, este año que viene será mucho mejor que este 2020 que acabó. Te lo puedo asegurar. Este año será mejor. Glorifiquemos al Señor y exaltemos su nombre a través de una vida que realmente le agrade. Si tenemos en cuenta todos estos consejos bíblicos que hoy escuchamos, terminaremos e iniciaremos un nuevo año en victoria, éxito y bendición. Manos a la obra. Dios te bendiga.